Evangelio Diario, presentado por la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. Sábado 22 de agosto. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vean la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, en el Evangelio de hoy, Jesús continúa la polémica con las autoridades religiosas. Después de los ataques y trampas de los escribas, saduceos y fariseos, Jesús deja al descubierto la falsedad, hipocresía y superficialidad con que estas autoridades viven su religión y sus funciones dentro de ella. Pero estas palabras de Jesús están dirigidas también a nosotros para que hagamos una revisión seria y sincera de cómo vivimos nuestra fe. En efecto, Jesús denuncia una sociedad hipócrita y un modo de vivir la fe incoherente y superficial. Una sociedad que aparenta una cosa, pero que en realidad es otra, que tiene un discurso muy bonito, pero superficial y falso, porque todo se queda solo en palabras. Y una religión ritualista, superficial e igualmente hipócrita. Jesús denuncia esa sociedad que aparenta pero no profundiza ni vive el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Jesús condena la incoherencia y la falta de sinceridad en la relación con Dios y con el prójimo. Está hablando contra la hipocresía tanto de ellos como de nosotros hoy, porque si somos honestos, esta denuncia vale para nuestra sociedad y para el modo en que muchos católicos viven su fe. Jesús dirige sus palabras a las multitudes y a sus discípulos. Haciendo ver el error de las autoridades religiosas, les está previniendo de caer en lo mismo. Comienza reconociendo la autoridad y el conocimiento de los escribas y fariseos. Jesús no está negando su autoridad religiosa ni la validez de sus enseñanzas. Ellos están sentados en la cátedra de Moisés. Por eso Jesús dice: hagan pues todo lo que les digan. ¿Dónde está entonces el error? ¿O qué es lo que Jesús les critica? El error consiste en que dicen y no hacen. El motivo del ataque es la incoherencia entre la palabra y la práctica. Jesús denuncia varios puntos que revelan esa incoherencia. Algunos escribas y fariseos imponen leyes pesadas a la gente. Conocían bien las leyes, pero no las practican ni usan su conocimiento para aliviar la carga sobre los hombros de la gente. Hacían todo para ser vistos y elogiados. Usaban túnicas especiales para la oración. Les gustaba ocupar sitios importantes y ser saludados en la plaza pública. Querían ser llamados maestro. Representaban un tipo de comunidad que mantenía, legitimaba y alimentaba
las diferencias de clase y de posición social. Legitimaba los privilegios de los grandes y la posición inferior de los pequeños. El grupo de los fariseos nació en el siglo II a.C. con la propuesta de una observancia más perfecta de la ley de Dios, sobre todo de las prescripciones sobre la pureza ritual. Ellos eran más abiertos que los saduceos a las novedades. Su vida era un testimonio ejemplar. Rezaban y estudiaban la ley durante 8 horas al día. Trabajaban durante 8 horas para poder sobrevivir. Descansaban y se divertían otras 8 horas. Por eso eran considerados grandes líderes entre la gente. Pero con el tiempo, su modo de vida fue cambiando. Se volvieron ambiciosos, se agarraron al poder y dejaron de escuchar los llamados de la gente y no dejaron que la gente hablara. La palabra fariseo significa separado. Su observancia era tan estricta y rigurosa que se distanciaban del común de la gente. Por eso eran llamados separados. Pero su mayor problema consistió en creer que eran mejores que el resto de la gente y que la gente les debía rendir un respeto adulador. En la práctica era usar la religión en beneficio propio. La soberbia y la vanagloria los dominaba. Con esto llevaban un modo de vida en la práctica totalmente diferente a lo que indicaba la palabra de Dios. ¿Cómo combatir el error de los escribas y fariseos? Jesús es claro. Ustedes, en cambio, le dice a los discípulos. Aquí está el mandato de Jesús de hacer lo contrario. ¿Cómo debe ser una comunidad cristiana? Todas las funciones comunitarias deben ser asumidas como un servicio. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor. A nadie hay que llamar maestro, ni padre, ni guía, pues la comunidad de Jesús debe mantener, legitimar, alimentar, no la diferencia entre unos y otros, sino la igualdad y la fraternidad. Esta es la ley básica. Ustedes son hermanos y hermanas. La fraternidad nace de la experiencia de que Dios es Padre y que hace de todos nosotros hermanos y hermanas. Pues el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El mensaje que nos deja el Evangelio de hoy es que como seguidores y seguidoras de Jesús, nuestra vida debe ser auténtica y coherente. Rechazar las frivolidades, superficialidades, la búsqueda del poder, la soberbia y la vanagloria. En definitiva, vivir una relación con Dios como hijos e hijas y con los demás como hermanos y hermanas. Que Dios los bendiga y los proteja.